episodio es responsabilidad de quien la formuló. El contenido y material expuesto tiene como finalidad compartir criterios para que nuestra audiencia cuente con múltiples puntos de vista. El contenido del video no refleja una postura oficial del colegio ni del podcast en general. Recuerda siempre buscar asesoría profesional cuando lo necesites. Hola, buenas tardes. Estamos hoy en las instalaciones del Colegio Comprender para nuestro séptimo episodio de Sentencias en Confianza. Hola, Beren. Hola, Dania, muy buenas tardes a todos. Qué bueno que nos acompañan en una emisión más para comentar una sentencia que la verdad está bien interesante, pero bueno, antes de entrar a ello, quisiéramos pedirles que nos sigan en las redes sociales del Colegio Comprender, que le den like a los episodios y que los compartan con sus amigos para que si les interesa y les gustaría ver cómo se mueven los criterios de una manera fácil, pues nos sigan, ¿no? Y nos acompañen en cada emisión. Claro. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar al análisis de un caso que es trascendente y es interesante porque a partir de del establecimiento de un rol de género con relación a las mujeres, se genera una discriminación hacia los hombres, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Por eso escogimos esta sentencia y tiene que ver con un tema del derecho de la seguridad social que comprende, entre otras cosas, el derecho que tienen las personas para que sus hijos accedan a una guardería cuando no puedan cuidarlos cuando tienen que salir a trabajar, ¿no? Y normalmente este derecho está pensado, ya lo verán ustedes, ya lo veremos todos, para las mamás trabajadoras, y es ahí donde está el foco de este asunto. Pero vamos a establecer unos antecedentes para que todos nos ubiquemos y contextualicemos. Es un asunto del año 2015, a principios del mes de febrero de ese año. Un señor que es papá solicitó el servicio de guarderías ante el Departamento de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social. El IMSS, normalmente todos lo conocemos como si fuera un hospital y nada más, pero es que en realidad es una institución muy importante para efectos de la seguridad social en México y entre otros servicios pues presta ¿no? Entonces se erige en este caso, y es importante tenerlo en cuenta, como un ente asegurador. En febrero, en el mismo febrero, cuando solicitó, como a mitad del mes, le niegan la solicitud y lo fundamentan en dos artículos, que son el artículo 201 y el 205 de la Ley del Seguro Social, que establece precisamente el acceso a este derecho, ¿no? ¿Quién puede acceder a él y bajo qué condiciones? Y entonces le niegan ese derecho porque este señor no se ubicaba en las condiciones que se establecen para que él pudiera acceder como hombre a la prestación del servicio. Entonces, él, con base en esta situación, atendiendo a que le negaron este derecho, y pues es que además también tiene que ver con el de su hijo, ¿no? Acude a un juicio de amparo indirecto reclamando la inconstitucionalidad de los artículos 201 y 205, entre otros, de la Ley del Seguro Social, porque son los que establecían la traba con base en la cual le negaron el servicio a la guardería. Este caso fue conocido en primer lugar por un juzgado de distrito que sobresee el juicio de amparo. ¿Qué quiere decir que sobresee el juicio de amparo? Pues que no entra al fondo, porque considera que no tiene los méritos para un análisis de fondo siquiera. Y una de las razones por las que niega el amparo es que dice es que el IMSS no es una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, entonces yo no le puedo entrar. Y lo que hace esta decisión del juzgado de distrito de no entrarle siquiera al análisis de sus argumentos, hace que este señor acuda a un amparo directo en revisión que atrae la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces analiza el caso y bueno, les damos el spoiler, le concede el amparo, ¿no? Pero vamos porque tenía toda la razón del mundo, ¿no? Pero vamos a ir paso por paso. Y bueno, para que entendamos lo que determinó la Corte y la razón de ello, tenemos que ver por qué es importante, y eso lo podemos establecer a través de conceptos que tú, Dania, nos podrías como platicar. Quería poner como parte de este contexto que nos está señalando y estos hechos, estos antecedentes, como estos conceptos para entender como el fondo de lo que vamos a criticar esta situación, ¿no? O sea, yo creo que hay que ver algunos puntos como son, y nos estamos platicando de la seguridad social, ¿no? El tema de la seguridad social, perdón, está como tal en el artículo 123 constitucional, que básicamente pues habla de más o menos el derecho a trabajo, ¿no?
Pero como parte del derecho al trabajo, pues señala, oye, que un trabajador pues tiene derecho, vaya, a un trabajo digno y a ciertas prestaciones, ¿no? Y para el caso que nos ocupa, pues esta prestación entra pues, un servicio de guardería, ¿no? Para los trabajadores en general, sin hacer una especificación hombre o mujer, que por ahí va pues el tema que vamos a platicar, ¿no? Justo. Y en específico, en el 29º, fracción 29ª de este 123, está este servicio de guardería como tal, ¿sabes? ¿No? Entonces, pues es un derecho que está en la Constitución. Ahora, guardería, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos como la idea de qué es la guardería. Sí, lo tenemos como, hasta pareciera ¿Qué obvio. hacen? Cuidan bebés. Exacto. No, Pareciera no, obvio, ¿no? Pero sí, justo. que es. Y sí, o sea, en específico, pues sí, o sea, es una institución, vaya, si podemos verlo así, o un centro en el que se cuidan, pues, bebés, niños, o sea, digamos, de los 43 días de nacidos, de conformidad con la ley de seguro social, porque ahora guarderías privadas pues, que los aceptan desde los 30 días de nacidos, ¿no? Pero para este efecto, 43 días de nacidos y más o menos hasta los 3 años de edad, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de una guardería? Además de cuidarlo en el tema pues, de su integridad física, pues, también la emocional, pues, ver un desarrollo psicomotriz, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como ejemplo, desde que un bebé entra a la guardería, pues le dan alimento, empiezan como con esta etapa de estimulación temprana, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya les van enseñando sus cositas como lo es, etcétera. Que esto es el punto en el que, pues, digamos, cuidan esta parte del bebé en lo que el padre, madre, trabajador, vaya, para el caso de lo que estamos viendo, está, pues, Claro. trabajando, ¿no? Entonces, como tal, el tema de la guardería, pues, estipuló desde que se estipula, pues, el derecho a trabajo y todo esto que estábamos viendo en la Constitución, ¿no? Sí, es que de alguna manera como que lo jala, Justo. ¿no? O sea, lo podemos ver así, ¿no? O sea, alguien está trabajando, alguien tiene derecho al trabajo. Exacto. Todos, ¿no? Hombres y mujeres. Porque además te sirve para como para hacer efectivos otros derechos como el del libre desarrollo de la personalidad. Exacto. ¿No? Entonces dices, pues yo quiero trabajar, pero tengo un hijo y eso no tiene por qué ser un impedimento, ¿no? Porque pues, también tienes derecho a formar una familia, a decidir cuántos hijos vas a tener, pero el Estado te tiene que dar garantías de que tanto tú puedas desarrollarte como persona, como trabajador y que te dediques a lo que tú quieras, porque además también hay libertad de trabajo en el artículo 5º constitucional, y mientras, pues te cuido al chavo. Claro, que justo es ¿No? esta obligación que da el 123 al Estado de dar estos, pues, exactamente, estos servicios, ¿no? Exacto, que se garantizan. y otorgarle estos elementos pues, al trabajador para que tenga todo esto que mencionas, ¿no? Entonces, como parte de, pues hay dos conceptos y que también vamos a ir viendo en la sentencia, el tema del interés superior del menor, porque justo creo que lo que tiene esta sentencia es que toca muchos puntos, ¿no? O sea, el tema de la igualdad, el tema de pues, la equidad de género, el tema del interés superior del menor, hay como varias cosas que se van tocando. No, por eso está padre, Y está creo que interesante. justo está muy interesante, ¿no? Pero para efectos del interés superior del menor, creo ya lo habíamos tocado anteriormente en algún otro episodio, pero más o menos nace por la Declaración de Derechos de los Niños en su momento, ¿no? En 1959. A raíz de ahí, pues, se da como este parteaguas, y como tal está pues, en el artículo 4º constitucional, ¿no? Que implica más o menos, para adentrar pues, más allá de lo que es el fondo de la sentencia, este momento de que se juzgue o se tomen decisiones en los que haya un menor implicado, pues se tiene que hacer con todos estos elementos, siempre cuidando los derechos que tiene el menor, ¿no? O sea, derecho a la vivienda, el derecho a la integridad física, vaya, para preservarla, el derecho a una familia, el derecho a alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre viendo como hasta la diversión. Este punto exacto de hay un menor, entonces esto lo tienes que ver como, digamos así, con pincitas, no únicamente pues como cuando ya vemos dos personas adultas, somos dos personas no, adultas, entra perdón, el llamado escrutinio estricto, ¿no? Exacto. Por la trascendencia del bien jurídico que hay que tutelar, que es ese interés de los niños, ¿no? La niñez. Y se toca mucho, como decíamos, pues en esta sentencia, porque digamos que es como lo primordial y entra pues esta parte de la igualdad, ¿no? De la igualdad entre el hombre y la mujer, que justo es otro punto que creo que tenemos que ver y que como tal vez la mayoría tengamos noción de que está así señalado en la Constitución, en el artículo 4º constitucional, ¿no? Tal cual, el hombre y la mujer son iguales ante la ley, ¿no?
Y para estos efectos de esta sentencia, pues entra el hecho de que debe haber una igualdad en los derechos que se dan a un trabajador, tanto el hombre como mujer. Porque justo el caso pues trasciende en el sentido de que cuando lo resuelve en el amparo indirecto, pues entra como, bueno, desde que se da la negativa, ¿no? Por parte del servicio de guarderías del IMSS, pero pues luego continúa un poquito, digamos, en el amparo indirecto, en el sentido de, oye, es que el artículo, los artículos que señalan que son los inconstitucionales, pues señalan únicamente derechos hacia las mujeres y también señala derechos para los hombres, pero los especifica, ¿no? Únicamente. O les pone condiciones. Exacto, ¿no? En estos casos. Entonces yo creo que ahí es donde vamos viendo como el tema de la sentencia y cómo se va resolviendo, ¿no? Ajá. Bueno, y a partir de todos estos conceptos es que la Corte agarra y empieza así como a desglosar lo que pasó. Ajá. Y empieza a contrastar las situaciones, ¿no? Claro. Dice, a ver, la verdad es que tú, señor, que eres papá, tienes razón. Tienes razón. En primer lugar, el IMSS, cuando actúa como ente asegurador, también te puede afectar. Entonces, aunque sea un ente asegurador, no nada más está revisando que cumplas determinados requisitos, sino que te está determinando una situación jurídica que te puede afectar. En este caso, te niega un derecho. Pero el tema, y esto es lo relevante, que te niega un derecho a ti para que tu hijo acceda a la guardería, pero también le niega un acceso a un niño. Exacto. ¿No? Entonces, con esto jala otros derechos que son del menor, ¿no? Entonces, de entrada por ahí, la Corte por eso dijo, juez de distrito, no debiste sobreseer el caso porque aquí el IMSS está actuando como una autoridad. Justo, ¿no? De hecho, digo, retomando un poquito el tema del juez de distrito, básicamente lo que el juez de distrito decía, que lo señalabas en un inicio, bueno, ya sabes que es que él no actúa como autoridad, entonces no, o sea, no puede ser esto para efectos de un amparo, ¿no? Sin embargo, lo que ya retomó un poquito la Corte es el hecho de sí, no, pero actúan sus funciones, digamos, de patrón, que es el que está dando esta seguridad social, y como tal, también una persona, digamos, privada puede contravenir estos derechos. Sí, y eso es importante, exacto, porque lo que dice la Corte es que normalmente los amparos van en contra de actos de autoridad y aquí lo trascendente es que ya se ha establecido que también los particulares pueden aplicar derechos humanos en contra de particulares y no este es un caso. Exacto, porque el trabajo de la Corte fue ver si se vulneraban o no estos derechos, que eran de no discriminación, igualdad, interés superior del menor, etc. ¿no? Y entonces, pues sí, independientemente que no actúe como autoridad, claro, sí se vulneraron, ¿no? Sí, lo importante es ver por qué, ¿no? O sea, para eso podemos decir que ahorita que hablabas de no discriminación, lo primero que analiza la Corte es el artículo 4 constitucional que justamente establece igualdad entre el hombre y la mujer. Pero a mí me parece muy interesante también que en otro párrafo del mismo artículo establece que los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios pues, en favor de los menores, ¿no? Entonces, pues aquí la Corte lo que le dice, oye, es que sí estás haciendo tu IMSS discriminatorio con relación a este señor. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que los actos reclamados se fundan en dos artículos que son, como decíamos, el artículo 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, que establece el servicio de guarderías, ¿no? Y lo que establecen es cómo accedes a ese derecho y quiénes y en qué condiciones, ¿no? Claro. Y es donde hace donde especifica, ¿no? Esto que señalábamos. Y yo quisiera como sí leerlo para que los hagamos como claros todos. Y mira, el artículo 201 de la Ley del Seguro Social establece el derecho para las guarderías de la mujer trabajadora. Así lo dice, la mujer trabajadora. Y luego dice, pero también es del trabajador viudo o divorciado, ¿no? O de aquel que judicialmente tiene la custodia de los hijos. Y luego también dice que este beneficio se puede extender a asegurados que por lesión judicial ejerzan patria potestad. O sea, son 4 casos. Pero si se fijan, el derecho pleno está concedido hacia las mujeres trabajadoras, sin condición alguna. Lo cual es muy obvio porque pues desde que las mujeres entramos al campo laboral y nosotras somos quienes tenemos la capacidad de procrear de tener un bebé,
y al momento en que desde los años 50 más o menos empezamos todos a entrarle al mercado laboral o incluso un poco antes, pues había esta necesidad. Entonces, plenamente está garantizado este derecho a favor de las mujeres. Y además, esto es donde lo que hablábamos en un principio. Esto está basado, o sea, este derecho tan pleno que está establecido aquí para las mujeres, está basado en un rol de género que tiene que ver con el hecho de que nosotras somos las que estamos al cuidado de los niños, cuando en realidad esas concepciones pues ya han cambiado, porque en realidad hay una cuestión de copaternidad, ¿no? Que tienen que entrarle los dos, porque si no, no sales, y últimamente lo hemos visto así, es que sí tiene que ser, o no camina esto, ¿no? Sí, claro, y que de hecho la exposición de motivos de estos artículos, bueno, cuando se hace la ley, pues va por ahí, ¿no? O sea, cuando comienza la mujer pues, a hacer este rol de madre, ama de casa, pues cuidadora de hijos, pero aparte también quiero tener pues mi derecho de ser independiente, ¿no? Y entrarle pues al tema de la economía, etcétera, etcétera. Y creo que por ahí va esta parte también que va señalando como la Corte, ¿no? Sí, exacto. O sea, lo que dicen es, pues sí, pues el derecho pleno es de las mujeres, pero pues eso no tiene que excluir a los hombres. Exacto. ¿Y qué es lo que sucede con lo que acabamos de leer? Que los hombres sí los mete el artículo, pero dice trabajador viudo, es decir, una condición de viudez, trabajador divorciado, es decir, que esté divorciada, o que se le hubiera confiado la custodia de hijos por el otorgamiento de prestaciones establecidas en la propia ley. Y además que se puede extender a quien ejerza la patria potestad. Oye, y aparte soy ¿no? yo, ahí, creo, según yo, hay otra partecita que señala algo así de que eso va a ser para el caso de los hombres hasta que no viven concubinato. Esto está en el artículo 205, que es el siguiente que también impugnan, porque el artículo 205, ese sí establece para todos, es decir, las madres aseguradas, los viudos, divorciados o los que judicialmente conserven la custodia, mientras no contraigan nuevamente matrimonio o se unan en concubinato, tendrán derecho a los servicios de guardería. Es decir, que si te vuelves a casar, ya perdiste el derecho. Y creo que ahí entra otro temita, claro, o sea, perdón, paréntesis antes de continuar con este tema de lleno, pues también este punto de cómo sometes a las mujeres, que era el que hablamos, pero de nuevo al hecho de, ajá, tú eres la que cuida hijos, la que tiene que estar en casa, entonces, hombre, te quita el derecho y, o sea, una vez que te cases otra vez o vivas con alguien, pues ya no tienes. Sí. No, bueno. Pero es que ahí eso no contempla que dejas desprotegido a un niño. Exacto. ¿No? O sea, eso está pésimo. Entonces, es la reflexión que inicia haciendo la Corte, porque dice, se hace una clara distinción entre hombre y mujer que no está justificada. ¿no? O sea, imponerle esas cargas a la propia ley para establecer condiciones para que un hombre pueda acceder al derecho de poder llevar a una guardería a su hijo, pues no tendría que estar así limitado. Tendría que estar, porque pues... No, hoy en día, digo, nunca, pero hoy en día menos, ¿cuántas situaciones no hay hoy en día de familias monoparentales o de incluso madres solteras que no tienen ningún apoyo del padre? Exacto. ¿No? Y aunque lo tengas, o sea, sí hay ciertos puntos que si quieres los vemos más adelante para continuar como la sentencia, pero que sí sean como todos estos temitas que señalas, porque casos hay muchos y yo creo que lo vemos como todo el foco de las necesidades que viven ciertas familias o ciertas personas. Sí, no, porque en la generalidad, la verdad es que la mayoría de las familias monoparentales en México, veía yo una estadística por ahí bien alarmante, la mayoría son de mujeres, ¿no? Pero también hay hombres, yo conozco un caso, la verdad, muy loable, y lo hace con toda la responsabilidad del mundo, de que es papá soltero definitivamente, y es una situación muy complicada, entonces no les puedes condicionar así. No les puedes para nada. Oye, y ahí se acaban teniendo como el apoyo de la guardería de las veces negras, ¿no? Imagínate si no. Exactamente, porque aún así, pues te piden un chorro de requisitos, ¿no? Digo, tú eres mamá y tú sabes... Es un tema, y justo me quería tocar eso ahorita que señalas, cuando saben como todos estos casos específicos. A pesar de que todo esto ha como avanzado y ahorita vamos a ver cómo resolvió al final la Corte y cuáles fueron los efectos de este amparo, hay varios puntos que pues siguen por ahí en el aire y que realmente, o sea, lo personal, no te das cuenta hasta que lo vives, ¿no? Que dices, bueno, pues la necesidad te lleva a... Claro. Quiero que sepas que aun cuando, o sea, se supone que pues, si tú eres trabajadora, eres el asegurado, y tienes pues, una esposa, ella tiene el derecho pues, también en la seguridad social, ¿no? Sí, y claro. pues, tus hijos.
Sin embargo, la esposa, que no es la asegurada principal, no puede solicitar este servicio de guardería, únicamente tiene que ser el hombre asegurado. Eso es un tema, y porque a mí me pasó, obviamente, yo contando mi historia, pero pues resulta que mi hijo tiene guardería, pues, derecho, perdón, a este servicio por parte de su papá, no por parte pues, de nosotros que tenemos esto, ¿no? Entonces, pues su papá que vive a miles de kilómetros y yo, bueno, pues voy a meter a mi hijo porque pues, X o Y me queda pues, a un lado del trabajo, ¿no? Casi, casi. Y yo, bueno, entonces, o sea, hago todo el tema aquí, ¿no? Y súper fácil, es así, internet, etcétera. Pero pues, lo haces con los datos del asegurado. Bien padre. Va. Pero entran cosas medio ilógicas. Dos, haces todo y te dicen, ok, va, vente con 1000 requisitos, el asegurado a la guardería. Yo, oye, sí, pero el que va a estar a cargo y la que va a estar aquí todos los días soy yo. Requisitos que el papá tiene que cumplir, cursos, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco ilógico que quien no va a estar presente tome todos los cursos, llámese de primeros auxilios, de información, de padres, etcétera, etcétera, ¿no? Es como de, a ver, está bien, o sea, el derecho está por él, Sí. pero ¿para qué si él no va a estar presente, no? Esa es una. Pon, y que era lo que te decía ahorita, que ponen ciertas necesidades. Al final de cuentas, por X o Y el mío pues iba a una guardería privada, ¿no? O sea, ya que decidió moverlo, pues por otro tema. Pero el punto aquí es el hecho de, oye, a ver, no puedo tener ese, digamos, llámalo así, a lo mejor de mi parte privilegio, porque aún cuando podía tener el otro, sí, pero a una que tenía, iba a tardar media hora en llegar, a una que pues puedo llegar rápido por mi trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, con el punto que me quedo es, al final de cuentas no accedí porque era pues, todo un tema, pero ¿qué pasa con las familias que a lo mejor no son monoparentales? Y yo creo que ese sería pues, otro caso tal vez pues, más complejo, pero que la mujer, o sea, que me pongo un poquito en el lugar, ¿no? Que a lo mejor yo tenga el privilegio, digamos, de poder tener a mi hijo aquí y de no moverme tanto, etcétera, pero que, por ejemplo, trabajas en informalidad, que evidentemente no tienes acceso a un servicio de guardería y que lo tengan por el papá, que pues estés divorciada, que lo que tú quieras, ¿no? Pero oye, ¿cómo le hago para, pero pues sí tengo un trabajo, pero es informal porque no me dio ni mi educación ni nada para tener un servicio de guardería? Es que ahí habría que ver la situación en particular y es lo que yo creo que como en este caso no se advierte en la legislación. Justo. Hay programas asistenciales del gobierno que sí contemplan, la verdad es que no tengo claridad de cuántos hay y cuántos son, ni siquiera lo toquen, pero para personas que trabajan en el mercado informal, ¿no? Entonces habría que buscar por ahí si hay una respuesta. Pero del otro lado es, la ley es muy clara, establecer que todos tienen derecho a eso, ¿no? Entonces hay que ver la manera de incluso generar el acto, ¿no? Justo. Para ver qué hacer, porque o sea, hay una situación de hecho de que una persona requiere un servicio de guardería para su hijo y pues el Estado tiene que garantizar eso. Ahora, el tema es que los trabajadores informales tienen un estatus que a lo mejor no entrarían en el esquema, pero ahí creo que ganan otras cosas, ¿no? Como los derechos Claro. del niño, por ejemplo, ¿no? Entonces habría que ver ahí cómo lo resolveríamos, ¿no? Pero bueno. Y aparte en casos como este, vayámonos al punto de cuándo se solicita, cuándo se resuelve, cuánto tiempo estuvieron el papá y la mamá viendo el cómo lo hacían, ¿no? Mientras no tenían el derecho para el menor. Sí, claro, no, pues es que ahí sí tienes que acomodar como Claro. se pueda, ¿no? Hasta tanto se consiga, ¿no? Totalmente. Incluso tener una medida cautelar, no lo sé, de carácter positivo, ¿no? Eso se podría explorar de alguna manera. Pero bueno, el tema es que lo interesante del caso, la verdad es que tiene una resolución, digamos, sencilla, porque justamente me gusta mucho que se resolvió poniendo el énfasis en que la diferencia que sí se contiene en estos artículos por poner condiciones a los hombres que no le ponen a las mujeres, se basa en un rol de género, ¿no? En un rol de género que normalmente está entendido hacia la mujer y por eso para ella el derecho es pleno, porque pues tú sí te tienes que quedar a cuidar a un hijo. Entonces, sí tienes un tema, pero si eres papá, nada más en determinadas condiciones, ¿no? Papá, hombre, vaya. Entonces, lo que hace la Corte es juzgar con perspectiva de género, que pues significa identificar factores de desigualdad y establecer un mecanismo de equilibrio para lograr superarlas. Entonces, con base en esto, la Corte dice si hay un trato discriminatorio que no debe de ser,
Y pues en realidad es que esa es la resolución. Claro, y ¿no? que de hecho señala que este punto de la perspectiva de género se da a raíz de una convención para eliminar la violencia contra la mujer, ¿no? Y puntualiza esto, perdón, diciendo así como de, oye, a pesar de que esto se dio por violencia hacia las mujeres, pues, ¿crees? O sea, hacia los hombres también puede suceder. Y mira, este es un caso Claro. totalmente. Y luego lo perdemos de vista. O sea, estamos Sí, como muy enfocados. Yo luego diciendo que esas sí, cosas pero se van hacia otros lados que no debería de ser. Pero bueno, eso es muy aparte y es una opinión muy eso no quita personal, el hecho. pero no quita el hecho de que los hombres también tienen algunas situaciones en las que se ven afectados, como es este caso. Entonces, aquí lo que me gusta de la sentencia es eso, que se identificó esa discriminación a partir de un rol de género para las mujeres, ¿no? O sea, entonces es interesante ese caso por eso. Y bueno, lo que resolvió la Corte es otorgar el amparo para efecto de que se otorgue el servicio de guarderías a este señor que así lo solicitó, pero dice, pero el IMSS está rebasado, Sí. ¿no? Y se está rebasado y hay un montón de Te vas a la solicitudes antes fila. que la tuya, entonces pues sí tienes que ver, sí cúmplele, pero también toma en cuenta que hay otras solicitudes. ¿Por qué? Porque también ahí sí hay una igualdad de derechos con relación a otros solicitantes, entonces o sea, tiene un final feliz porque le otorgan el servicio de guarderías, pero ya la tramitología de ver cuándo te resuelven, ese es otro tema y entra ahí lo que decía, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a esperar y qué voy a hacer mientras? Claro. ¿No? Pero bueno, esa insuficiencia de la posibilidad de que esté rebasado el número de solicitudes, pues ese es otro tema, ¿no? Claro. Pero finalmente el derecho ya lo tiene garantizado y pues Y así que termina. aplaudo porque hablando de, o sea, sirvió ya pues, para los siguientes casos, ¿no? Porque evidentemente ahora como seguro Claro. ya no te ponen ningún pero, ya son otros peros, de los Ya son cuales de otro tipo. ya nos seguimos quejando, pero por lo menos fue superado, ¿no? Claro, pero bueno, pues este es el caso que queríamos comentarles hoy. Nos parece trascendente y muy interesante por cómo se resolvió y también ser conscientes de que también hay discriminación hacia los hombres, ¿cómo no? Los vemos. Y que tenemos que resolver siempre con principios de igualdad, ¿no? Claro. Que es lo que la Constitución nos marca desde un inicio. Y bueno, Dania, pues con esto nos quedamos hoy y les agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Sí, muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días, el miércoles, para nuestro octavo episodio de Sentencias en Confianza. Por favor, síganos en redes sociales, denos like, coméntenos si tienen alguna sugerencia, comentario, pues háganoslo saber y seguramente los leeremos y estaremos muy contentos de recibir sus opiniones o comentarios. Que tengan muy buena tarde, día, mañana, noche, lo que sea, en cualquier horario que nos hagan favor de escucharnos y nos vemos en 15 días. Gracias. Gracias.